39 años, eso fue lo que México tuvo que esperar para volver a ver a uno de los suyos peleando entre los grandes del Tour de Francia. La imagen de Isaac del Toro subiendo al podio general resuena como un eco de aquellos días en los que Raúl Alcalá sorprendió a medio mundo y puso el nombre de México en la mesa donde solo se sientan los gigantes. ¿Estamos de verdad ante un nuevo capítulo a la altura de esas leyendas o es simplemente una buena temporada? ¿Qué tuvo que pasar para que un mexicano volviera a hacerse un hueco en la historia? Bienvenido a Pedal a Fondo. Isaac del Toro no llegó aquí de la noche a la mañana ni porque el destino lo quisiera. Su figura es el resultado de años de formación, paciencia y una apuesta arriesgada por parte de los que todavía creen que el talento se puede descubrir y sobre todo pulir. La última vez que el monociclo tricolor había resonado en el Tour con verdadera fuerza fue gracias a Raúl Alcalá, ese corredor que a finales de los años 80 nos mostró que un latinoamericano no tenía que limitarse a ser protagonista de etapas sueltas o escapadas. Alcalá con sus victorias de etapa y sus top 10 nos hizo soñar, pero del sueño a la realidad hay un trayecto largo y nadie había logrado cruzarlo desde entonces. Isaac emergió desde el equipo Aer Monex Pro Cycling Team, un proyecto que nunca tuvo los mismos reflectores ni el respaldo mediático que reciben las grandes canteras europeas. Aún así, demostró disciplina y capacidad para adaptarse a escenarios que, siendo honestos, pocas veces favorecen al ciclista latinoamericano. En 2023 conquistó el Tour del Avenir. No exagero cuando digo que ese es el torneo que generación tras generación señala a los futuros protagonistas del pelotón mundial. Pregúntenle a los franceses cómo lo toman, o recuerden a Egan Bernal y Tadej Pogačar, que antes de ser estrellas en el Tour ya habían dejado su firma en esa carrera. Isaac del Toro logró esa victoria sin que estuviera entre los máximos favoritos, pero con una agresividad y entereza táctica inusual para su edad. En 2022 la suerte pareció darle la espalda. Un accidente serio en San Marino casi terminó abruptamente con su carrera. Las fracturas y el periodo de rehabilitación pusieron a prueba tanto su físico como su mente. Hay ciclistas que tras una caída así ya no vuelven a ser los mismos. Lo visto con Isaac es francamente atípico incluso para este deporte en el que el dolor se lleva en silencio. Se mantuvo fuera de competición durante 13 meses de incertidumbre, de entrenamientos a puerta cerrada, de demostrarle a todos y sobre todo a sí mismo que su historia no se terminaba ahí. Volvió y no solo volvió, ascendió escalones que para muchos eran ya inalcanzables después de una lesión de ese calibre. El fichaje con el equipo UAE Team Eritz marca un antes y un después en su historia. Hasta hace poco, los grandes equipos absorbían talentos maduros de otras escuadras o intercambiaban promesas solo cuando ya tenían pruebas contundentes sobre el rendimiento del ciclista. Pero el caso de Isaac fue diferente. UAE apostó por acortar ese proceso, llevándolo directo al primer equipo después de su paso por el Aer Monex y omitiendo etapas intermedias que en teoría protegen a los jóvenes de quemarse muy pronto. Es una decisión que se siente arriesgada, especialmente para quienes recordamos cómo el ciclismo devoraba talentos en la década de los 90, cuando se apuraba un salto de nivel sin mirar la capacidad real de adaptación del corredor. Hay ejemplos de sobra de grandes promesas que se perdieron por esa falta de tiempo de maduración. Con Isaac el experimento salió bien. UAE Team Emirates demostró que su sistema puede adaptarse no solo a ciclistas europeos, sino también a corredores con formaciones menos convencionales. El modelo de los Emiratos nunca apostó todo a una sola vía. Fichan algunos talentos desde sus academias, a otros de las canteras ajenas y dejan espacio para nombres que ya llegan con cierto bagaje competitivo, como Isaac. En la época de Hinault, Merckx o Fignon, los equipos eran menos flexibles en sus modelos de formación. El camino estaba marcado y el que intentaba salirse se arriesgaba a quedarse fuera. Hoy la pluralidad de trayectorias es parte del ciclismo moderno y el caso de Isaac del Toro es prueba de que esa apertura puede funcionar cuando hay seguimiento, estructura y confianza. El regreso triunfal tras el accidente tuvo su primer punto culminante en el Giro de Italia en 2025. Isaac no solo participó, sino que se colocó segundo en la general y, más importante aún, se vistió de líder durante varias etapas. Eso ningún mexicano lo había logrado antes, ni siquiera Raúl Alcalá
tuvo la oportunidad de ponerse la maglia rosa, aún siendo el latinoamericano más consistente en Italia durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90. La hazaña de Isaac sentó un precedente. Pero lo que hace que su historia empiece a tomar dimensiones míticas es que inmediatamente después llegó su oportunidad en el Tour de Francia. En su debut terminó tercero de la general, algo que no consiguió Alcalá y que ninguna otra figura mexicana había conseguido en la Grande Bucle. En el ciclismo de los 70, 80 y 90, el Tour de Francia era una carrera casi imposible para los latinoamericanos. Apenas podíamos soñar con las escapadas de algunos colombianos o la garra de Pedro Delgado desde España. Raúl Alcalá fue una anomalía. Único, sí, pero solitario. Ver hoy a Isaac compartir podio con los mejores del mundo nos recuerda lo singular de aquel otro podio, pero también deja claro que este es otro tiempo, más rápido, más competitivo y honestamente más impredecible. El sistema actual permite algunas historias de ascenso que habrían parecido cuentos de ciencia ficción hace 30 años. Aún así, la presión y la dificultad no disminuyen, simplemente cambian de forma. Isaac tuvo que formarse en un entorno distinto, con tecnologías que los ciclistas de los 80 solo podían soñar y enfrentando una globalización que pone todos los focos sobre ti desde el primer minuto. Hoy, el mundo del ciclismo sigue siendo despiadado con quien se duerme. Lo demuestran las fluctuaciones en el ranking de la Unión Ciclista Internacional. Tras el Tour de Francia de 2026, la posición de Isaac en la clasificación mundial tuvo altibajos. Nada está asegurado, el reconocimiento es efímero y solo los que logran constancia se mantienen. Pero hoy hay algo que no se puede negar. Isaac del Toro es el símbolo renovado del ciclismo mexicano en la élite. Y su aparición en ese podio es en muchos sentidos resultado de la evolución tanto de los corredores como de los equipos y el calendario internacional. Ahora, si uno mira la historia, lo que sorprende no es solo la calidad de Isaac, sino el momento en el que aparece. El ciclismo mexicano había tenido destellos hasta los años 90, pero nunca continuidad. Ningún nombre logró hacerse habitual en las grandes vueltas. Que Del Toro lo haya conseguido no es casualidad, es síntoma de una estructura mejorada, aunque todavía lejos de la perfección y de los sistemas europeos. El mérito es doble porque tras su accidente muchos le habrían dado por descartado. Su regreso y su rendimiento forzaron a los equipos y a los mismos aficionados a replantearse las expectativas. Lo que antes era una apuesta arriesgada, hoy es una afirmación. Hay talento y hay forma de desarrollarlo. Por supuesto, la sombra de Raúl Alcalá sigue ahí. Cada resultado de Isaac se mide inevitablemente contra lo que Alcalá consiguió. Es imposible no hacer la comparación, pero en mi lectura personal, la historia de Isaac del Toro no borra la leyenda anterior. Al contrario, la reaviva y la actualiza. Los aficionados que vibramos con esos nombres sabemos que la gloria del ciclismo es un ciclo, no un punto final. Celebrar este podio es aceptar que para llegar aquí hubo antes pioneros que se abrieron paso cuando todo estaba en contra. Y también que el presente puede ser igual de digno de orgullo, aunque las formas hayan cambiado. Si compartes esta visión, te invito a suscribirte para seguir explorando junto a nosotros estos episodios que redefinen lo que parecía imposible para el ciclismo latinoamericano. Del Toro ya entró en la historia. ¿Durará su momento? ¿Podrá mantener esa regularidad que separa a los grandes de los que solo fueron noticia un verano? El tiempo lo dirá, pero hoy la imagen de ese mexicano subiendo al podio del Tour de Francia tiene peso para varias generaciones. Al final, las medallas y los puestos se cuentan, pero lo que permanece es esa sensación de que se puede, de que ningún techo está hecho de concreto. Así como Alcalá fue inspiración en su momento, Isaac del Toro puede serlo para las nuevas camadas que vienen desde abajo, soñando no con participar, sino con pelear cara a cara con los gigantes de Europa. No te vayas sin ver los videos que tienes en pantalla ahora mismo, te van a encantar.